Ambiental, organizado por el Taller de Derecho Ambiental José Antonio Bonifaz Moreno de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Antes de iniciar, les comentamos que todos los que nos siguen por la transmisión en vivo de Facebook podrán registrar su asistencia mediante un formulario de Google que pasaremos en un momento específico de la exposición. Por ello, les pedimos que estén atentos porque estará disponible por solo 20 minutos y recuerden que pueden ir dejando sus preguntas en la caja de comentarios de la transmisión. Bueno, hoy iniciaremos con el tema de Introducción al Derecho Ambiental, que se titula Orígenes, Principios y Marco Normativo Nacional del Derecho Ambiental, para lo cual tenemos el agrado de tener como ponente a la doctora Miriam Somocurcio Holguín, quien es magíster en Derecho Ambiental por las universidades Panteón Sorbonne y Panteón Assas. Ha sido especialista legal en Produce y en el OEFA. Actualmente se desempeña como abogada especialista en CERFOR y es docente en el curso de Derecho Ambiental en la Universidad Científica del Sur. Doctora Miriam. Hola chicos, buenas tardes. ¿Me escuchan? Por favor, confírmenme. Sí, escuchamos claro y fuerte. Confírmenme que me ven, que me escuchan. Sí. Y que ahora que pueden ver mis diapositivas. Por favor. Ahora sí, espero que sí. Voy a poner en pantalla completa las diapositivas y ya. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias al Taller de Derecho Ambiental por esta amable invitación. Realmente es un honor empezar, primero ser parte de este curso, ¿no? Este curso de verano que ya se ha vuelto toda una tradición entre la actualidad del derecho ambiental en nuestra comunidad estudiantil, en la comunidad del derecho ambiental peruano, ¿no? Es definitivamente un espacio de referencia para quienes quieren empezar a abordar este tema del derecho ambiental, o siempre si queremos repasar algunos conceptos es una excelente alternativa. Bueno, yo no me voy a detener mucho, tenemos una agenda un poquito larga. A mí me ha encargado abrir este ciclo, este curso de verano y hacer la introducción a lo que es el derecho ambiental. Eso significa que vamos a tener que ver desde el origen, el cómo nace el derecho ambiental, hasta cuáles son nuestras principales las normas ambientales que tenemos en nuestro país, pasando por los principios, ¿no? Los principios, las ideas fuerza que tienen que prevalecer y que fundamentan todo lo que postula el derecho ambiental. Entonces, sin mayor preámbulo, yo me voy. A ver, ¿cuál es el plan de nuestra sesión? Todos estos temas yo los he organizado en 4 grandes bloques. Tenemos por un lado la introducción, donde vamos a ver cuáles son las opciones previas. Vamos a definir cuáles son las características del derecho ambiental, cuál es la finalidad de esta rama del derecho, y finalmente vamos a definir el derecho ambiental. Luego vamos a pasar a hacer un recuento un poco histórico, ver cuál es el origen y cómo evolucionó esta disciplina jurídica. Después vamos a pasar a ver cuáles son sus principios y luego vamos a hacer una mención breve de las principales normas ambientales que tenemos en nuestro país. La idea es que al concluir esta sesión seamos capaces, ¿qué es lo que tenemos que aprender en esta sesión? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Es que seamos capaces de responder estas preguntas que tenemos formuladas en azul en la diapositiva, ¿no? Al concluir esta sesión, la idea es que podamos responder cuál es la relación que existe entre el derecho y el medio ambiente, cómo se define el derecho ambiental, cuáles son sus características, cuál es su finalidad, cómo y por qué surge el derecho ambiental y cuáles son las principales normas ambientales que tenemos en nuestro país. Así es que empezamos. Ahora, antes de definir qué es el derecho ambiental, hay 2 cosas que son básicas y claves. Bueno, acá me disculpo de repente, vamos a definir 2 cosas. Vamos a definir qué es el derecho y qué es el medio ambiente. Me disculpo
de repente con aquellas personas que vienen o que tienen formación jurídica y que de repente esta parte de repasar un poquito qué es el derecho puede ser un poco repetitiva o un poco evidente, pero asumo que entre nuestro público no solamente tenemos estudiantes de derecho, sino también tenemos profesionales de otras áreas que de repente se ven interesados por esta disciplina, entonces es necesario hacer ciertas precisiones. Entonces, vamos a empezar definiendo qué es el derecho. Bueno, dentro del derecho, en realidad, podría ser toda una clase tratando de definir qué es el derecho, pero lo importante que tenemos que recordar, y esto sobre todo, como les repito, para las personas que no vienen de una formación, no tienen una formación jurídica, lo que tenemos que considerar es que cuando hacemos mención a la palabra derecho, esta puede ser interpretada de múltiples formas. Pero acá nos vamos a quedar con dos acepciones. La acepción de derecho, normalmente el derecho que se escribe con mayúscula, que hace referencia al derecho objetivo, que es lo que también los abogados llamamos el derecho positivo, que vendría a ser todo el conjunto de normas que existen, que regulan la vida en sociedad. Todas estas normas que existen en una sociedad están dadas ¿para qué? Para garantizar, para hacer que la convivencia entre las personas se lleve de la mejor manera. Y en el eventual caso de que alguien no vaya a cumplir con algunas de estas normas, el Estado es el único que está habilitado para poder utilizar la fuerza y hacer que estas normas se cumplan, ¿no? Esa es la lógica del derecho positivo, o sea, todo ese conjunto de normas. No solamente las leyes, no solamente los decretos supremos, sino todas esas normas. Entonces, ese es el derecho, lo que los abogados llamamos el derecho positivo. También, cuando hablamos y hacemos mención a la palabra derecho, ese es el derecho que normalmente escribimos con minúscula, hacemos mención a lo que son los derechos subjetivos. Es decir, a todas las facultades, o a las potestades que tenemos las personas por el simple hecho de ser personas. No solo, los derechos subjetivos son las atribuciones que nos confiere el derecho, que nos confieren las normas por el simple hecho de ser personas. Y esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque así como hay un derecho ambiental positivo, vamos a ver que también hay un derecho ambiental o un derecho a vivir en un ambiente sano subjetivo. O sea, así como hay un conjunto de normas que regulan una serie, los temas ambientales, vamos a ver que también hay derechos, o sea, facultades, potestades, prerrogativas que tenemos las personas por el simple hecho de ser personas respecto del ambiente, ¿no? Y así como tenemos el derecho a la vida, el derecho a transitar libremente, el derecho a libertarnos, a expresarnos con libertad, perdonen, también vamos a tener un derecho a vivir en un ambiente sano. Pero solamente esas dos precisiones. Ahora, otra cosa que es importante recordar es que cuando hablamos de este derecho positivo, este conjunto de normas que existe que existe en una sociedad y que se han dado en una sociedad para que vivamos en armonía y se garantice la paz social, a menudo se hace mención a una fuente del derecho y se habla de las leyes, ¿no? La ley no se cumple, o es que el Estado da leyes. Bueno, dentro de este mundo, o sea, vamos a ver que el derecho tiene muchas fuentes, no solamente nace de las leyes que pueda dar el Estado, también pueden nacer de los contratos, pueden nacer de las decisiones judiciales, y así de los principios, incluso de los estudios que pueden hacer las personas los doctrinarios, lo que llamamos la doctrina. Pero una fuente que es sumamente importante es la ley, ¿no? La ley, dentro de la ley vamos a encontrar todas estas fuentes del derecho positivo, vamos a encontrar todas estas normas, vamos a encontrar una gran cantidad de normas donde lo que es importante retener es que no todas tienen el mismo nivel. Siempre acá hay una jerarquía normativa
Y en la cima de nuestra pirámide de normas siempre va a estar la Constitución. Esto significa que tenemos que hacer primar siempre lo que diga la Constitución y ya después vendrán los tratados internacionales, las leyes, los reglamentos y así sucesivamente. Eso nada más. Ahí acabamos con el derecho. Ahora, ya sabemos que es el derecho, que puede ser, sobre todo, puede ser este conjunto de normas que se rigen para vivir en armonía. Y también ya tenemos que también puede hacer referencia a, también puede hacer referencia al derecho que tienen las personas. Ahora entonces definamos qué es el ambiente. ¿Qué es el ambiente? Si uno busca la palabra medio ambiente o la palabra ambiente en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, nos vamos a dar con la sorpresa de que es una palabra que tiene muchos significados. Miren, estos son los 9 significados que yo he encontrado. Entonces, en realidad hay muchos que no necesariamente van a ser útiles para definir qué es el derecho ambiental y entender y lograr el objetivo de nuestra sesión. Entonces acá en realidad lo que vamos a tomar es esta tercera acepción de la palabra ambiente que hace mención al conjunto de condiciones o circunstancias físicas, sociales, de un lugar, ¿no? El ambiente. Pero también hay una cosa que tenemos que considerar, ¿no? Es el entorno. Y cuando hablamos de ambiente en términos de derecho ambiental y en términos de toda la problemática que existe hoy en día en torno a estos temas, tenemos que considerar el ambiente entendido no en ese sentido que está definido en el diccionario, sino en un sentido amplio. Tenemos que entender que el ambiente, por un lado, es todo lo que rodea a un organismo vivo, sí, uno, y que en este ambiente no solamente está compuesto por los animalitos y las plantitas, como algunas veces pensamos, sino que también hay otros elementos, ¿no? Hay elementos de diferente tipo, hay elementos naturales, hay elementos de tipo físico, hay elementos de carácter biológico, y también hay elementos artificiales, e incluso elementos de orden social. Entonces, lo que nos interesa y que tenemos que saber y tenemos que considerar en cuanto a la definición de la palabra ambiente, para lo que queremos lograr en esta sesión, es recordar que el ambiente es una sumatoria de todos estos elementos, como como está en nuestra diapositiva, ¿no? Todos estos elementos naturales, físicos, biológicos, artificiales, sociales, que se integran en un gran sistema, ¿no? Y que comprende una serie y que no es solamente la suma de todos estos elementos, sino también son todas las interacciones, todas las relaciones que surgen entre estos distintos elementos que integran este ambiente. Entonces vamos a ver que el ambiente, y justamente son estas interacciones las que muchas veces vamos a tener que regular, ¿no? Porque o van a ser las interacciones las que vamos a tener que cuidar. Entonces, bajo esa lógica, tenemos que entender que el ambiente no es simplemente lo que nos rodea, sino primero entender que el ambiente es mucho más que eso. Son todas esas relaciones que hay entre todas las cosas que componen el medio ambiente. Y adicionalmente recordar que entre estos elementos, uno de los tantos elementos es el hombre, ¿no? Se debe considerar al ser humano. Entonces el hombre, al ser parte de este ambiente, también está afectado por las interacciones que pueda tener con los distintos elementos, o puede también afectar a los distintos elementos que existen en el ambiente. Ahora, otra cosa que también tenemos que considerar, ¿no? en esta palabra ambiente es que, y justamente se deriva de todas estas relaciones que existen en
en el ambiente, y es justamente ahí quizás uno de los principales puntos, una de las mayores fuentes de riqueza es el concepto de diversidad biológica, ¿no? La diversidad biológica, ¿a qué hace mención? Hace mención a uno de estos componentes que existen en el ambiente, que son los organismos vivos, y que lo que es interesante de este concepto es que va mucho más allá, no simplemente define a los organismos vivos, sino también reconoce, reconoce las relaciones que existen entre estos organismos vivos y la diversidad que puede existir dentro de, dentro de las especies. No, no todas las especies son iguales, ni una especie que se desarrolla en un ecosistema va a ser igual al otro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la palabra ambiente, tenemos que considerar todas estas cosas, ¿no? Considerar que el ambiente no es simplemente ese lugar que está allá afuera y que, bueno, pues están cortando el arbolito, sino primero que yo soy parte de esto y que en realidad todos esos elementos naturales, físicos, químicos, esos componentes ambientales que pueden verse afectados, interaccionan. Y aunque de repente yo no vea esa relación existente, puede afectarme directa o indirectamente. Y lo que yo pueda generar también puede causar impacto en esos otros elementos. Entonces, teniendo una idea de lo que es el derecho y teniendo una idea de lo que es el ambiente, hay un elemento, hay unos cuantos conceptos más que quisiera repasar, que son importantes. ¿Por qué? Porque uno de los primeros es ¿no? La palabra ecología. ¿Qué es la palabra ecología, no? Esta palabra viene de dos voces griegas, oikos y kasa, que nos dicen, que nos dicen lo que busca, oikos y logos, perdón, oikos y logos, que lo que en realidad busca sería como que el estudio de la casa, ¿no? El estudio de la naturaleza. Pero lo que en realidad es interesante es la visión que le dio a esta palabra este señor que está en la fotografía, que es Ernest Haeckel, a partir de 1860, cuando empezó a utilizar esta palabra para hacer referencia al estudio, sí, del ambiente, pero desde una visión holística, donde no simplemente se miraban a los componentes ambientales como factores aislados o a los seres vivos que se integran, sino empezamos a ver el medio ambiente desde sus interacciones, ¿no? Y cómo la interacción entre los seres vivos y su hábitat es sumamente importante, ¿no? Y cómo los factores abióticos pueden impactar en el desarrollo de la vida de estos seres vivos, al igual que puede suceder con los factores bióticos, ¿no? Entonces, eso es importante. Además, una cosa que es importante también de la visión ecológica es que esta visión marcó una pauta, marcó un punto de una nueva etapa en cómo se veía, cómo veía el hombre el ambiente. A partir de la noción del impulso de la noción de la ecología, de la visión ecológica, vamos a empezar a ver al ambiente, el hombre va a empezar a ver el ambiente como, no como que el ambiente gira en torno a él, sino va a empezar a entender que el ambiente va a empezar a entender que él es un elemento más de este ambiente y por ende tiene que haber una visión holística de lo que es el ambiente. Entonces, con esto vamos a poder pasar. Esta partecita es un poquito... Bueno, otro concepto que también vamos a verlo, que de repente es importante recordar, que yo sé que es de repente obvio, es tener en cuenta lo que significa el desarrollo sostenible. ¿Qué significa el desarrollo sostenible? Es encontrar
es esa forma de desarrollo donde lo que se busca es generar un equilibrio, ¿no? Un equilibrio y un modelo en el cual, a través del cual se va a poner en equilibrio el desarrollo social, el desarrollo económico y el desarrollo ambiental. ¿Por qué es importante que se encuentre este equilibrio entre estas tres formas entre estos tres componentes? Porque es la única forma de que podamos satisfacer las necesidades, de que al momento, si bien es cierto, tenemos que satisfacer nuestras necesidades, tenemos que considerar que este proceso de satisfacción de las necesidades de la generación presente no puede hacerse a costa del bienestar de las generaciones futuras. Entonces es por eso que cuando en el año 88 la Comisión Brundtland presentó el reporte Nuestro Futuro Común, impulsó y introdujo este concepto del modelo de desarrollo sostenible, que es justamente lo que ahora vamos a ver, ¿no? Que no simplemente se quedó como una sugerencia, sino que es un concepto que ha ido madurando al punto de que ahora, por ejemplo, desde el año 2015, tenemos no uno, sino 17 objetivos mundiales que la idea es que los estados, no solamente los estados del mundo, sino todos en el mundo trabajemos para poder alcanzar el desarrollo sostenible. Eso nada más. Ahora, ¿qué cosa pasa con el derecho ambiental? El derecho ambiental primero tenemos que considerar que es un derecho relativamente moderno, ¿no? A diferencia de otras ramas del derecho, como por ejemplo el derecho civil, el derecho penal, el derecho ambiental es un derecho relativamente nuevo que está en proceso de formación. Hay algunos autores, por ejemplo, el profesor Michel Prieur, que lo compara, ¿no? Y dice que es un niño, es un niño que está entre la niñez y la pubertad, incluso en la adolescencia, ¿no? Pero que poco a poco va madurando y hay que ir considerándolo, ¿no? Hay otros incluso que ya llegan a decir que es una rama que en estos últimos años ha madurado bastante, ¿no? E incluso ya puede ser hasta considerado un pequeño adulto. Luego, también tenemos que es un derecho sumamente, vamos a decir que es un derecho técnico o un derecho científico. ¿Por qué? Es un derecho técnico o científico porque como el objeto de estudio sobre el cual va a recaer el derecho ambiental es el ambiente, donde hemos visto hay componentes biológicos, hay componentes químicos, hay componentes físicos, donde el aporte y el conocimiento científico de las diferentes ramas de la ciencia es de suma importancia. Vamos a ver que el derecho ambiental lo que va a hacer es muchas veces tomar estos conocimientos de las ciencias y del campo técnico y van a ser el insumo que el derecho va a utilizar para establecer normas, ¿no? Entonces, por eso es un derecho de carácter técnico, es un derecho de carácter científico. En tercer lugar, vamos a ver que es un derecho de carácter preventivo. ¿Por qué es un derecho de carácter preventivo? Porque ahora cuando veamos el cómo surge o para qué surge el derecho ambiental, vamos a ver que el objetivo principal del derecho ambiental es garantizar que nuestro ambiente se mantenga en ciertas condiciones que nos permitan vivir adecuadamente. Entonces, ¿por qué? Entonces la idea es, en la medida de lo posible, prevenir toda degradación ambiental. Y si es que no podemos prevenirla, evitar y hacer que sea, si se va a generar un daño en el ambiente, este daño tiene que ser el menor posible. Entonces es un derecho de carácter preventivo, ¿no? Siempre vamos a tratar de buscar que
que el ambiente sea el gran ganador. Y también vamos a decir que es un derecho, le dicen un derecho horizontal. ¿Por qué dicen que es un derecho horizontal? Porque en un primer momento lo que siempre se decía es que en el mundo jurídico hay diferentes ramas, ¿no? Y lo que ha hecho, lo que ha sucedido con la temática ambiental es que esta temática ambiental ha ingresado y ha empezado a tocar ciertas instituciones clásicas de las distintas ramas del derecho. Entonces, justamente la idea es que este derecho, esta idea o este concepto o esta necesidad de tener que regular las relaciones con el ambiente, la interacción que se genera con el ambiente o en el ambiente, ha significado, ya denotado, que pues tenga que haber, por ejemplo, regulación, no sé, penal, por ejemplo, en temas ambientales. Y de ahí salgan los delitos penal ambientales. Igual, ¿no? En el ámbito del derecho administrativo, que está orientado a regular el accionar del Estado y cómo el Estado se relaciona con los administrados, ahí también ha surgido la necesidad de tener que generar ciertos conceptos o utilizar ciertos conceptos y hablar de un derecho administrativo ambiental, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por eso es que muchos dicen que es un derecho horizontal, ¿no? Que el tema ambiental ha ido irradiando por todas las distintas disciplinas y las distintas ramas clásicas del derecho ambiental. Miren, yo les cuento, por ejemplo, la forma como estaba organizada la maestría que yo hice fue justamente eso. Nosotros llevábamos cursos de Derecho Civil Ambiental, Derecho Administrativo Ambiental, Derecho Europeo Ambiental, y así sucesivamente. Y también se dice que es un derecho transfronterizo porque, porque es un derecho que en realidad no solamente, si bien pueden nacer de problemas locales, muchas veces la solución de estos problemas va a demandar el trabajo conjunto de los estados. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que va a suceder es que muchas veces los impactos ambientales pueden ir más allá de las fronteras que los hombres y los estados han establecido. Entonces, es por eso que el derecho ambiental le dicen que es un derecho transfronterizo. Otra cosa que vamos a considerar es que todas las normas que van a integrar esta maquinaria del derecho ambiental son normas de orden público. Eso significa que son normas ¿qué significa eso de que son normas de orden público? Son normas cuyo cumplimiento es obligatorio, ¿no? No se puede alegar nada, o sea, no, tenemos que cumplirlo. No hay nada. Ahora, ¿para qué necesitamos un derecho? ¿Para qué necesitaríamos normas que regulen el ambiente? ¿No? En realidad, la idea es, y lo más importante aquí, es el tema de que al ser el ambiente el lugar donde nosotros vivimos, donde nosotros nos desarrollamos, vamos a darnos cuenta que este lugar donde vivimos tiene que guardar ciertas condiciones para que podamos vivir con calidad, para que podamos tener salud, para que incluso podamos vivir sin problemas. Entonces, en realidad, la finalidad última del derecho ambiental, algunos dirían, es garantizar que vamos a vivir en este ambiente sano, que es lo que está reconocido en nuestra Constitución, pero en realidad, si vamos un poco más allá, en realidad es garantizar la calidad de vida de las personas, o en algunos casos garantizar la salud de las personas o garantizar la vida misma de las personas. Es por eso que existe este derecho, ¿no? O sea, a veces, evidentemente, hay un derecho
hay una serie de normas que regulan temas ambientales como tales, ¿no? Los componentes ambientales, por ejemplo, los estándares de calidad ambiental, o no sé, digamos, el uso de los recursos naturales, y así sucesivamente. Hay un montón de normas que sí, que están vinculadas al ambiente. Pero en realidad, ¿para qué regulamos todas esas cosas? ¿Para qué sirven todas esas normas? ¿Para que los abogados se enreden? ¿Para que las inversiones no progresen? ¿O para que existan conflictos sociales? No, de ninguna forma. En realidad es que detrás de todas estas normas hay un móvil común, que es garantizar la calidad de vida de las personas, asegurar que las personas van a poder vivir en un lugar donde las condiciones de su ambiente van a ser adecuadas, de modo que su salud no va a verse afectada, de modo que van a poder vivir plenamente, ¿no? De que no van a tener... Ahora, creo que este año, con todo lo que ha pasado con esta pandemia, hemos recordado, ¿no? Siempre teníamos presente cuán importante era la salud, pero creo que este año ha sido muy fuerte y nos ha recordado a viva voz cuán importante y cuán necesario es, cuán valiosa es nuestra salud. Entonces, y cómo esta salud es dependiente, ¿no? La calidad de nuestra salud es dependiente del entorno, del ambiente que nos rodea. Y si es que ese ambiente no tiene las condiciones mínimas, ¿quiénes van a ser los perjudicados? Sí, puede ser que los arbolitos, los pajaritos, sí, pero también quién, o sea, en realidad, quién es el afectado? Nosotros. Entonces, la finalidad de del derecho ambiental es esa. Sí, garantizar el ambiente sano, pero en realidad es garantizar que vivamos en buenas condiciones. Y con esto, bueno, ya después de haber visto todo esto, ¿cómo podríamos definir qué podríamos decir sobre el derecho ambiental, ¿no? El derecho ambiental vendría a ser el conjunto de normas, de principios, que son obligatorias, que están elaborados ¿para qué? Para regular las conductas de las personas respecto al ambiente. ¿Y cómo tendrían que ser esas relaciones con el ambiente? Tienen que ser relaciones equilibradas, ¿no? Tienen que ser relaciones sanas, no tienen que ser relaciones tóxicas, ahora que está que se ha puesto tan en evidencia, ¿no? Que es importante. No solo no tenemos que evitar las relaciones tóxicas en nuestra vida sentimental, o en nuestra vida amorosa, ¿no? Sino también en nuestra relación con el ambiente. Y en realidad es eso el derecho ambiental, asegurar que va a haber un equilibrio en esas relaciones entre el hombre y el ambiente. ¿Para qué? Para que el ambiente se mantenga sano y esté en condiciones adecuadas, para que podamos vivir tranquilos. Y no solamente vivamos tranquilos nosotros, sino también puedan vivir tranquilos los sobrinos, los hijos, los nietos y todas esas personas que vendrán después de nosotros. Eso es el derecho ambiental. Entonces, en realidad hay múltiples definiciones. A mí personalmente me gusta la de Carlos Andaluz y también me gusta la definición del doctor Caferata. Pero en realidad, si uno lee con detenimiento estas definiciones, vamos a encontrar todos estos elementos comunes, ¿no? En realidad es regular la relación entre el hombre con su ambiente. ¿Y por qué regulamos? Porque es necesario para qué. Para que el ambiente se mantenga en ciertas condiciones que nos vayan a garantizar un ambiente sano. Y detrás de eso ya sabemos que está nuestra salud, está nuestra vida misma, ¿no? Entonces, incluso hasta nuestra subsistencia. Si el ambiente no está sano ya, o el ambiente está dañado, o sea, ni siquiera vamos a poder, de repente ni siquiera vamos a poder no va a poder producirse comida, no va a haber agua, o sea, nosotros dependemos del ambiente y eso es algo que tenemos que, justamente por eso es importante, ¿no? Esta visión que marca el concepto de la ecología. El hombre no es que el ambiente gire en torno a nosotros somos parte del ambiente, nosotros dependemos del ambiente.
o sea, ¿qué pasaría si es que, no sé, si dejamos de tener agua? Imagínense que, no sé, deje de haber agua. O imagínense que dejen de haber alimentos. Nosotros dependemos del ambiente. Ay, miren, como un virus, que ni siquiera lo vemos, ni siquiera lo olemos, ni siquiera lo sentimos, pero que es lo suficientemente capaz de poder ingresar en nuestro cuerpo, es capaz de hacernos tanto daño. Nosotros dependemos del ambiente. Y lo que tenemos que hacer es que ese ambiente esté en condiciones adecuadas. Y ya. Bueno, con eso ya hemos terminado nuestra introducción. Y con eso ahora vamos a ver de dónde nace este tema del derecho ambiental y cuál ha sido un poco la evolución, ¿no? Para que luego pasemos a ver cuáles son los principios y cuáles son las normas ambientales que tenemos en nuestro país. A ver, bueno, en esta parte yo quiero que consideremos dos cosas, ¿no? Vamos a ver, o sea, bueno, a partir del caso de nuestro país, de la historia peruana, vamos a hablar un poquito del contexto nacional, que en realidad es un contexto, claro, con sus diferencias, similar que se ha dado en muchos países, ¿no? Y que ha generado que existan ciertas normas ambientales que de repente nosotros no las recordamos como tales, pero que en el fondo tienen un contenido ambiental, porque lo que buscan es justamente que el ambiente esté en condiciones adecuadas. Y luego, en un segundo momento, vamos a pasar a ver el contexto internacional, que ha sido sumamente importante, sobre todo a partir de los años 50, porque a través del derecho internacional ambiental se han hecho grandes avances, ¿no? Y se ha logrado que el derecho ambiental tenga la importancia que tiene hoy en día y se haya desarrollado en parte, ¿no? Por cómo se ha desarrollado hasta hoy. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos en el contexto nacional, bueno, podríamos incluso ir más allá, incluso buscar las normas que existían en el virreinato o en la época del Imperio Inca o de las culturas precolombinas. Pero bueno, vamos a tomar el contexto nacional a partir de la fase republicana y vamos a ver que justamente ante la necesidad de salvaguardar las condiciones mínimas en en el ambiente o de salvaguardar ciertas condiciones en el ambiente, es que surge la necesidad, por ejemplo, de dictar normas de higiene, ¿no? Y de salubridad. Y a partir de eso, por ejemplo, se establece ciertas normas para que los cementerios tengan que ubicarse en determinados lugares y no que dejemos, o sea, porque ustedes imaginan que enterramos a los muertos en cualquier lugar. ¿Por qué surge la necesidad? ¿Cómo se enterraban a los muertos antes? ¿Habían fosas comunes? ¿Podían ser en cualquier lugar? No. O sea, y justamente ante ciertas cosas que fueron pasando, y como les digo, esto no solamente, he tomado sí el caso de nuestro país, pero es algo que se ha repetido en muchos lugares, porque el hombre en sociedad, con las diferencias culturales que podemos tener, el hombre sigue siendo hombre. El hombre nace, crece, se reproduce, muere. Por ejemplo, cementerios hay en todos lados. Y hay ciertas normas que han regulado a lo largo de la historia en distintas partes del mundo donde tenemos que ubicar esos lugares. Lo mismo ha pasado con el tema del saneamiento, ¿no? Y las aguas servidas, el agua que se genera como consecuencia y todas las aguas sucias, ¿no? Todas las aguas negras que se generan como consecuencias de las necesidades. En el fondo, esas son normas también de carácter ambiental. Lo mismo también pasa con el tema de la limpieza, el tema de los residuos sólidos, mantener cierta limpieza, garantizar la belleza, el ornato en la ciudad. Estas normas, en el fondo, también tienen un contenido ambiental. También siempre han habido normas que
han estado vinculadas al desarrollo de las actividades económicas, pero que en algún momento tenían puntos de contacto con temas ambientales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nuestro país, el tema de cómo se tenía que desarrollar la agricultura, cómo se tenía que desarrollar la minería, país minero desde tiempos milenarios nuestro país. Siempre han habido normas mineras. Igual el tema de la pesca o la extracción de los recursos naturales, ¿no? Y esa es la tercera categoría, ¿no? Siempre han habido normas para ver cómo utilizábamos o cómo explotábamos esos recursos naturales. Por ejemplo, las normas, las leyes de aguas, por dónde por dónde tenía que pasar el agua, a qué hora se abría la sequía, los canales. Ese no es un recurso natural, no han habido normas desde siempre, siempre han habido normas que tienen ese espíritu. Y en el fondo lo que están regulando son temas ambientales. Lo mismo ha pasado con el tema de los minerales. Por ejemplo, en el caso del Perú, de los minerales y de los distintos recursos que se generan, ¿no? Por ejemplo, el tema del guano. ¿Cómo había normas propias para que definían cómo se tenía que realizar la explotación del guano. Y esas normas tienen contenido ambiental, ¿no? O incluso siempre han habido normas vinculadas a cómo tenían que, cómo se tienen que tratar a los árboles, cómo se tenía que trabajar respecto al tema de los bosques, ¿no? En el caso de nuestro país, la Amazonía siempre ha sido algo que ha estado latente, y así sucesivamente, ¿no? O sea, hay normas que siempre han existido. Ahora, es cierto que a partir de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, surge, ¿no? Se evidencian problemas marcados, ¿no? En los países desarrollados y en los países en vías de desarrollo. Y se ve que muchos de estos problemas están vinculados a temas ambientales. Mientras en los países del norte o los países desarrollados se había alcanzado un mayor desarrollo a partir de la revolución industrial, eso había sido a costa de ¿qué? De la sobreexplotación de sus recursos naturales, de su patrimonio natural. Como consecuencia de ello, su patrimonio natural estaba limitado. Habían problemas, o tienen, ¿no? Problemas ambientales vinculados con ese desarrollo, ¿no? Con ese desarrollo no sostenible, o también con el tema del avance, ¿no? En contrapartida también había una de las fortalezas que tienen muchos de estos países es que se logran avances científicos respecto de la gestión ambiental. Y lo mismo, una situación parecida con sus propios matices se presentaba en los países pobres o los países en vías de desarrollo, o los países que se estaban desarrollando. Por un lado, los países tenían una capacidad económica menor, que no se habían desarrollado, por ende, aún poseen un gran patrimonio natural, pero también tienen problemas con ese subdesarrollo, ¿no? Por ejemplo, con estos temas del saneamiento, la gestión de la basura. No se ha trabajado lo suficiente en los temas, no se fortaleció lo suficiente el tema de la ciencia, hay pobreza. Uno pensaría y diría, ¿no? La pobreza, por ejemplo, es una de las principales causas, ¿no? O sea, de la pobreza derivan muchos problemas ambientales, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, vamos a ver pues que en esa segunda mitad del siglo XX surge una agenda internacional, ¿no? Donde se evidencia que los principales problemas que tenía la humanidad, muchos de ellos estaban vinculados a temas ambientales, ¿no? Uno de ellos era, por ejemplo, el crecimiento demográfico acelerado, ¿no? Los baby boomers, ¿no? Famosos. Ahora dicen que va a haber, ¿cómo les dicen? Los corona babies, ¿no? Ahora vamos a tener también un montón de niños, producto de la pandemia, ¿no? El uso desproporcional de los recursos naturales, que se empezó a dar sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial,
¿no? Por ejemplo, la sobreexplotación del petróleo hasta llegar al shock, petrolero de los años 70, la industrialización masiva, ¿no? Muchos avances científicos, sí, como por ejemplo el hecho de que, de que la ciencia avance, ¿no? De que, por ejemplo, el hombre llegue a la luna y muchas cosas más, pero que como consecuencia de todas esas cosas vemos que empiezan a surgir una serie de problemas, sobre todo empezamos a saturar, a romper ese equilibrio natural de los componentes ambientales, empezamos a generar muchos más desechos, y otra cosa que también empieza a pasar es que empieza a haber una migración masiva del campo a la ciudad, ¿no? Y eso hace que pues en las ciudades se vuelvan focos donde hay mayor consumo de energía, mayor construcción de viviendas, ¿no? Entonces, que no siempre el desarrollo de estas ciudades ha sido el adecuado, ¿no? Entonces, eso aunado con todos los problemas políticos y las tensiones políticas que hubieron a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, hacía que pues, nos pongamos a pensar en una situación bien delicada en cuanto al tema el tema ambiental, ¿no? Entonces ahí, bueno, esta parte solamente así la vamos a ver porque la vamos a ver en un momento con más calma. Entonces, en medio de todo este contexto, un personaje que es sumamente importante es este señor, el doctor Pesay, que en el año 68 convocó a una serie de personalidades de distintas especialidades para discutir los problemas que estaba atravesando el mundo, ¿no? Y dentro de esos problemas, pues también se incluyeron los problemas ambientales y cuáles podían ser las implicancias las consecuencias de no atender y no parar esos problemas en un futuro, ¿no? Y una de las cosas que se vio es que pues definitivamente los problemas ambientales tienen implicancias en la habitabilidad del planeta, no solamente para las generaciones actuales, sino sobre todo para las generaciones futuras. Entonces, como consecuencia de esta reunión que se dio en Roma en el año 68 y que es conocida como el Club de Roma, se elaboró un reporte que es el de los límites del crecimiento, donde se establecieron ciertos 5 factores que tenían que limitar el crecimiento el crecimiento de la sociedad en el planeta. El primero es que teníamos que vigilar el tema del crecimiento demográfico. Hay un tema también vinculado con el aprovechamiento irracional de los recursos naturales. La producción, muchas veces es sobreproducción agrícola y el agotamiento de los recursos. Igual, lo mismo con la producción industrial. Y la contaminación propiamente dicho, ¿no? En conclusión, era que si se mantenían los mismos patrones de desarrollo y los mismos patrones de conducta mundiales, y las tendencias de crecimiento no se modificaban, íbamos a llegar a los límites de crecimiento en aproximadamente 100 años y pues íbamos a estar en problemas. Lo que era bueno es que, sin embargo, lo que decían en este informe era que si veíamos la forma de modificar ciertas tendencias de crecimiento, podíamos revertir algunas de estas situaciones y llegar a hacer que la habitabilidad del planeta por el ser humano va a prolongarse más allá, ¿no? Y que no nos extingamos en 100 años. Entonces, sobre este informe tuvo mucho eco en la comunidad internacional, sobre todo en las Naciones Unidas. Por eso, en base a lo que se estableció en base a lo que se estableció en este reporte, en el año 72, las Naciones Unidas convocaron una conferencia sobre el medio ambiente.
en la cual participaron 1.200 delegados, y lo que hicieron fue discutir las implicancias ambientales que habían detrás sobre la base de las conclusiones de este informe que decía que nos hablaba de los límites que tenía que considerar el crecimiento en el planeta Tierra. Se empieza a discutir sobre qué es lo que se podía hacer en torno a esta problemática, ¿no? Y esta conferencia fue sumamente importante. ¿Por qué? Fue importante porque es sumamente importante porque a partir de este momento es que se empieza a abordar la problemática ambiental copulativamente, en conjunto con el desarrollo económico y social, ¿no? Y empezando a considerarse en las necesidades de los países. Entonces, a partir de eso, esta reunión fue sumamente importante, que incluso, según algunos especialistas, es considerada como el inicio del derecho internacional ambiental. ¿Por qué? Porque en el seno de esta conferencia y del debate y de las reuniones que hubieron dentro de ella, primero se reconoció que el medio ambiente era un elemento esencial para gozar los demás derechos de las personas. En consecuencia, incluso acá dicen, ¿no? Es la primera vez que se afirma que el hombre tiene un derecho a vivir en un ambiente sano. En segundo lugar, se reconoce que el hombre tiene capacidad de trascendencia, capacidad de transformar su ambiente, ¿no? Y también tiene capacidad de modular su capacidad de transformación. Entonces, que efectivamente esa capacidad de transformación se ha visto, pues, así sumamente acelerada por los avances tecnológicos, los avances científicos que se habían visto sobre todo en el último siglo, ¿no? Y bueno, en base a todo esto se establece la necesidad o se reconoce la importancia de planificar el desarrollo, ¿no? Que el desarrollo no puede ser simplemente causa del azar, sino que si no queremos que este planeta se agote, o nosotros seamos la última generación que vive o que va a habitar este planeta, pues hay que tomar ciertas medidas. Entonces, sobre la base de esto, los países, ¿qué se hizo? Se creó el Programa de Naciones Unidas, para el Medio Ambiente, y se estableció una declaración y un programa de acciones. En el marco de este programa de acciones se desarrollaron durante los siguientes 20 años una serie de actividades. Las más importantes se desarrollaron sobre todo a partir del año 82, en los años 80, entre las cuales una de las más importantes es el encargo que se le dio a la Comisión Brundtland. Esta comisión estuvo dirigida por la señora Brundtland, que era la ministra del Ambiente de uno de los países nórdicos. Y lo que hace es hacer un análisis, ¿no? Establecer como una línea de base de cuál es la situación, ¿no? Porque no se tenía claro, no se sabía cuál era el diagnóstico, porque obviamente, mientras habían algunos que decían, necesitamos establecer ciertos límites a nuestra forma de crecimiento, obviamente habían otras personas que decían, eso es una exageración. Entonces se tenía que ordenar cómo se iba a trabajar en este tema. Una de las cosas que se estableció fue la necesidad de tener como este diagnóstico, ¿no? Saber qué es lo que estaba pasando. Y eso es lo que hace esta comisión. Trabaja y el resultado de su trabajo se materializó en un segundo reporte, que es el reporte Brundtland, que es titulado Nuestro futuro común. Y es este reporte en el que dice, bueno,
realmente lo que estamos, dice, ¿no? La situación, y realmente este es un reporte que yo les invito a leer, es sumamente interesante. Lo que nos dice es, bueno, sí, efectivamente, esto no es simplemente la intención de alarmar o generar caos. Efectivamente hay daños, hay especies que se están perdiendo, hay territorios que la desertificación en muchos territorios ha avanzado de manera significativa y hay muchas cosas que están en juego, ¿no? Y las desigualdades están lejos de cerrarse, se están acrecentando. Entonces la conclusión es, el modelo de desarrollo que tenemos no es el más idóneo. Lo que nosotros, lo que se, y proponen un nuevo modelo de desarrollo, que es el famoso desarrollo sostenible. Un desarrollo que contemple esos tres aspectos, que son lo social, lo económico, lo ambiental, acuérdense, es como un triángulo, que no solamente que definitivamente es todo un desafío alcanzar, pero es la única forma de desarrollo que podemos imaginar o contemplar para que la satisfacción de nuestras necesidades no signifique un compromiso para la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Entonces, sobre la base de este reporte, en el año 92, bueno, entre el 87 y el 92, se preparó la más grande conferencia de la historia en términos ambientales, que es la conferencia de Río, ¿no? Se llevó a cabo en Río. Esta vez ya no eran 1.200 delegados, sino ya hubieron 7.000, hubieron más países representados, y esta quizás es una de las conferencias más importantes. ¿Por qué? Porque sobre la base y el reconocimiento de que todos los seres humanos tenemos derecho a tener una vida saludable en un ambiente que tenga condiciones adecuadas, que se produzca en armonía con la naturaleza, se establece que la protección del ambiente tiene que estar integrada en el proceso de desarrollo, ¿no? Entonces ahí se incorpora el tema, la noción del desarrollo sostenible, ¿no? Y que el tema ambiental no tiene que ir por una cuerda separada o no tiene que ser analizado de manera aislada. Se reconoce también que el estado crítico en el que nos encontramos en términos ambientales, si bien es cierto, ha sido causado por todos los estados, se reconoce que hay responsabilidades comunes, pero porque todos somos responsables, pero también hay responsabilidades diferenciadas. ¿Qué significa? Que hay algunos países, sobre todo los países desarrollados, que han contribuido más a que tengamos la crisis ambiental que tenemos. También se reconoce que definitivamente los estados tenían que reducir los sistemas de producción que eran pues contrarios con el ambiente, que eran insostenibles, ¿no? Y todas esas políticas que fomentaban este tipo de estos modelos tenían que cesar. Y a partir de eso se establecen una serie de principios, ¿no? Entre los que se destaca el principio de la participación ciudadana, el principio de prevención, el de precaución, y así. Eso se los vamos a ver con calma en un momento. Y así sucesivamente. Ahora, otra cosa, ¿por qué es importante esta conferencia? Esta conferencia es importante porque durante los días que se desarrolló, los países adoptaron una declaración, como en Estocolmo, la declaración de Río, donde establecieron las líneas o establecieron los principios, las ideas fuerza que iban a permitir guiar, el desarrollo sobre la base ya que abraza y hace suyo el concepto de desarrollo sostenible, y cómo todas estas ideas tenían que ser los pilares sobre los cuales vamos a construir esta nueva forma de desarrollo. Esa es nuestra declaración de Río. Luego tenemos
tenemos tres de las más importantes convenciones adoptadas en el marco de Naciones Unidas respecto a los problemas ambientales que tenemos. Por un lado está la Convención Marco de Naciones Unidas frente al cambio climático. ¿Por qué estas tres convenciones? Esas tres convenciones estuvieron orientadas a no solamente hacer... La idea de la cumbre de Río fue ¿cuál? No solamente adoptar un documento declarativo donde decíamos, ok, estos son los pilares, no, sino empezar a adoptar acciones, sobre todo frente a esos problemas que se han identificado como problemas graves que necesitaban acciones inmediatas o empezar a generar acciones, ¿no? Que se empiece a discutir y empiecen a ser tratados. ¿Cuáles fueron esos tres problemas? El primero, el cambio climático. El segundo, la pérdida de diversidad biológica. Y el tercero, el avance de la desertificación. Por ello, se adoptan tres convenciones, que son justamente la de lucha contra el cambio climático, que es importante porque es en el marco de ella que a partir del año 92 se van a adoptar los principales acuerdos internacionales para hacer frente a este problema del cambio climático, como son el tema del famoso protocolo de Kioto y ahora el actual y vigente Acuerdo de París, que se supone es el instrumento que nos trae esperanza y que nos va a permitir evitar la tragedia a la que estamos caminando por todo este tema del cambio climático y bueno, eso es todo otro tema, ¿no? Y el otro, la segunda conferencia que les decía era la pérdida de la diversidad biológica, porque no simplemente es generada por múltiples causas, ¿no? Hoy, por ejemplo, hoy es el día de la flora y fauna silvestre, ¿no? Muchas veces uno ve esto de manera aislada, pero en realidad cuando, por ejemplo, se genera el tráfico ilegal de estos recursos naturales, sean de flora, sean de fauna silvestre, en el fondo no es que simplemente están sacando ese animalito, ese monito, esa orquídea de su hábitat, están afectando todas las interrelaciones, todo ese tejido de relaciones que existen en los ecosistemas. Entonces, por eso es que se adopta el Convenio de Diversidad Biológica, que es en el marco del cual se va a trabajar este tema, ¿no? Y bueno, que por ejemplo, ahí, ¿no? Ahora va a tocar discutir, ¿no? Muchos dicen que este tema del COVID es en el marco de esta conferencia que, por ejemplo, de repente se va a discutir este tema de los virus, ¿no? Porque dicen que es un virus. ¿Qué es lo que dicen del COVID, ¿no? Que es un virus que se ha generado en los animales y ha pasado a las personas. Entonces, la famosa zoonosis, ¿no? Entonces, ahí, de repente, algo. Entonces, bueno, tenemos ese tema. Y, como les decía, el tercer gran tema es el tema de la desertificación, que está sobre todo vinculada al hecho de que, bueno, en ese momento, en África, ¿no? Una de las cosas que se estaba viendo era el gran avance de la pérdida, ¿no? La pérdida de la sabana africana y que poco a poco se ha ido convirtiendo en desierto y que cuando las tierras pierden su capacidad productiva, no solamente es que pierden su capacidad productiva, sino que las poblaciones que están alrededor pierden la posibilidad de alimentarse y hay otras consecuencias conexas que son sumamente delicadas, ¿no? Entonces, eso es importante. Aparte de la declaración, tenemos esas tres convenciones y una cosa más que se adoptó en la Cumbre de Río fue lo que se llama la Agenda 21, ¿no? Que es el programa de acciones que en teoría debían haberse ejecutado hasta el año 2000 para alcanzar el desarrollo sostenible. Bueno, como en el año 2002 se vio que todavía estábamos en pañales en este tema del desarrollo sostenible, se ha seguido trabajando en este tema
la última gran conferencia que se ha hecho respecto a esta noción de desarrollo sostenible, a cómo materializamos el desarrollo sostenible, ha sido la cumbre de Río +20, que se llevó 20 años después de Río de Janeiro, en Río de Janeiro. Fue una cumbre muchísimo más grande, donde hubieron más de 100.000 participantes. Y sobre la base de lo que pasa es que en estas conferencias ya, que si bien empezaron en la preocupación ambiental, se empezó a ver que no solamente teníamos que cambiar de modelo de desarrollo, sino que también este modelo de desarrollo tiene distintos componentes, ¿no? Tenemos por un lado el aspecto económico, el social y el ambiental, y si no trabajamos esos tres aspectos a la par, jamás vamos a alcanzar ese modelo. Entonces, sobre esa base, durante la cumbre de Río +20, lo que se hizo fue procurar y buscar que se construya una economía ecológica, ¿no? Y la única forma, y eso es uno, y por el otro lado, sacar a la gente de la pobreza. Eso por razones sociales y también por razones ambientales, ¿no? Entonces, como consecuencia de esta cumbre, se elaboró un documento que se llama El futuro que queremos, que fue la base para que se establezcan los ODS. Y, bueno, y se establecieron varias cosas, ¿no? Sobre estos dos ejes, ¿no? Erradicar la pobreza y construir una economía verde. A partir de eso, entre el año 2012 y el año 2015, en Naciones Unidas, las Naciones Unidas trabajaron el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fueron adoptados en septiembre del 2015 por la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, y lo que buscan es priorizar una serie de acciones que tienen que realizar todos los actores, no solo los estados, sino también la sociedad civil, las empresas, absolutamente todos, ¿para qué? Para que alcancemos este tan ansiado, tan deseado modelo de desarrollo sostenible. Entonces, aquí lo que es interesante ver es que si bien toda esta onda del desarrollo sostenible se inició por preocupaciones ambientales, en realidad sirvió para evidenciar que teníamos problemas serios, ¿no? Y si bien hoy en día esta agenda de desarrollo sostenible, solo a simple vista, nos haría pensar que solo hay unos 3 o 4 objetivos que están vinculados a temas ambientales. Si vemos más allá no sé, de la mirada clásica, vamos a ver que en realidad todos se interrelacionan, ¿no? El fin de la pobreza, uno diría que está vinculado a temas económicos, pero en realidad también tiene consecuencias ambientales. Cuando una familia, se sale de la pobreza, mejoran las condiciones de vida de las personas y también mejoran las condiciones ambientales de su entorno. Entonces, todo está conectado. Bueno, con todo eso ya termino, bueno, que es el resumen de todas estos principales hitos del derecho ambiental, que evidentemente no son los únicos, pero sí han sido las conferencias que han servido y que han empujado a que los estados tomen conciencia de la problemática ambiental. Y si bien muchas de las declaraciones y de las convenciones que se adoptaron en el marco de estas reuniones no han sido obligatorias en el momento que se adoptaron, al momento de que los países han incorporado estas ideas en sus legislaciones, se han vuelto obligatorios. Entonces, es así, y es por eso que todo este panorama internacional es importante saber, es importante conocer, porque la explicación de por qué tenemos ciertas normas ambientales está aquí, ¿no? No solamente está en el contexto nacional, sino también viene de la discusión o de los acuerdos que se han adoptado en estos espacios. Ahora, como les decía, obviamente, si vamos a buscar convenios internacionales en temas ambientales, vamos a encontrar muchísimos, ¿no? Porque, o sea, aparte de estas reuniones que han empujado la agenda ambiental en el mundo, hay también hay acuerdos multilaterales
que ven temas ambientales, ¿no? Que no son otra cosa que regímenes que establecen normas para hacer frente a problemas ambientales, pero son problemas ambientales normalmente puntuales, ¿no? Por ejemplo, el tema del cambio climático, la desertificación, la diversidad biológica, o el tema el tráfico de especies, ¿no? Que está vinculado a temas de diversidad biológica, pero... Y lo que hacen, lo que se hace en este tipo de acuerdos es apostar por la cooperación internacional, ¿no? Y también es importante porque muchos de estos acuerdos pueden tener impacto en temas económicos. Entonces, así hay, por ejemplo, hay acuerdos que están vinculados a temas de diversidad biológica, ¿no? Desde temas del comercio internacional de especies, que pues data de los años 70, como es la famosa convención CITES, o cosas mucho más específicas, como por ejemplo el tema del protocolo de Nagoya, ¿no? Pero bueno, no, eso no los voy a... Pero especialmente para que tengan una mirada, ¿no? O sea, hay varios temas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, bueno, eso igual yo les voy a dejar, obviamente, no vamos, por cuestiones de tiempo, lamentablemente, no puedo, me encantaría explicar esto, pero no, todavía nos falta. O tenemos, por ejemplo, acuerdos que se han orientado a buscar soluciones respecto a los problemas que sean, o al desequilibrio, al desequilibrio o los problemas ambientales que se han generado respecto de la atmósfera, ¿no? Por ejemplo, el tema del agujero de la capa de ozono, de dónde sale, de dónde nace la iniciativa de que los países tengan que prohibir el uso de ciertas sustancias químicas que causan ese agujero. Eso nace de un convenio interno, de un acuerdo multilateral ambiental, ¿no? Que es el Convenio de Viena, y sus protocolos posteriores, ¿no? El protocolo de Montreal. Igual, el tema del cambio climático está vinculado a temas de atmósfera, ¿no? El Acuerdo de París, el protocolo de Kioto, o sea, son cosas que están ahí, ¿no? Y ahí están. O también hay algunos acuerdos que están vinculados a cómo se puede afectar el componente ambiental suelo, ¿no? Ya sea por el uso de sustancias químicas, o la mala disposición, o el mal manejo de residuos peligrosos. Entonces, ahí también hay acuerdos multilaterales, ¿no? Ahora, ya vamos a terminar el segundo tema. Nos queda poco tiempo. Vamos a pasar a hablar del derecho interno, de los principios del derecho ambiental. Bueno, como les decía, los principios del derecho ambiental, ¿qué son? Son esas ideas fuerzas, son esas ideas fuerzas que sirven de base, que son los pilares sobre los cuales vamos a construir o vamos a sustentar todo el ordenamiento jurídico que está vinculado al tema ambiental, ¿no? Ya sea respecto a cómo se tienen que regular o cómo se tienen que tratar algunos aspectos ambientales, o cómo va a impactar esto en la salud de las personas, ¿no? Entonces, hay un primer principio. Bueno, he seguido los principios que están recogidos en la Ley General del Ambiente. Que bueno, a mi criterio no todos son principios, pero bueno, vamos a seguirla con fines metodológicos y por tener una línea pedagógica, vamos a seguir esto. A ver, ¿qué nos dice la Ley General del Ambiente? Nos habla de un principio de sostenibilidad, ¿no? Que en realidad lo que hace es recoger este concepto del desarrollo sostenible y dice que esto es un principio, ¿no? En realidad hay muchas personas que cuestionan esto y dicen que en realidad no es un principio, sino en realidad el desarrollo sostenible es un objetivo en sí mismo, es el lugar a donde queremos llegar. Y que en realidad el principio debería ser la integración de la temática ambiental en todas las acciones que vayamos a desarrollar para que alcancemos ese desarrollo sostenible, ¿no? Y lo mismo debería pasar con el tema social, ¿no? Bueno, pero eso es lo que nos dice, ¿no? Que ya, bueno, esto ya se los he explicado a lo largo de la presentación, solo para decir que ese principio de sostenibilidad está recogido ¿dónde?
en el artículo 5 del título preliminar de la Ley General del Ambiente, y lo que dice es que la gestión del ambiente y todos sus componentes ambientales se sustenta en qué? En que tiene que haber un equilibrio entre estos tres componentes, el componente ambiental, el componente social y el componente económico. ¿Eso para qué? Para que garanticemos sobre todo garanticemos los derechos de las generaciones futuras. Ahora, además, eso también, ¿por qué es importante este principio de sostenibilidad? Porque esto también ha sido recogido no solamente en la Ley General del Ambiente, sino la Constitución hace mención a esta noción de desarrollo sostenible. Y también, bueno, como ya hemos visto, esto ha sido recogido en la Declaración de Río. Ahora, el segundo principio que nos habla nuestra Ley General del Ambiente es el principio de gobernanza ambiental, que en realidad lo que nos dice es que la gestión del ambiente, perdónenme, ese texto está mal. ¿Qué es lo que nos dice sobre la gobernanza ambiental, la Ley General del Ambiente? Lo que nos dice es que alcanzar alcanzar la gobernanza ambiental supone que el diseño y la aplicación de las políticas ambientales tiene que darse a través de la participación y el trabajo, la participación efectiva e integrada de todos los actores. No solamente, la gobernanza ambiental no solamente es tarea del Estado, sino es un trabajo conjunto, donde los actores, la sociedad civil, los ciudadanos de a pie, comunes y corrientes, como ustedes, como yo, tienen que trabajar en esta construcción del desarrollo sostenible y luego sostenible de nuestros recursos, como también lo son los actores privados, ¿no? Y la única forma de garantizar que hay una gobernanza ambiental es que todos estos actores participen conjuntamente en el diseño y en la aplicación no solo de las normas, sino también de las políticas, de los proyectos y de todas las herramientas que tengan que vincular o que vayan a tener algún impacto en los temas ambientales. Ese es el segundo principio. Ahora tenemos otro, estos quizás son los principios más importantes, tanto así que para algunos está considerado como el principio, como una característica del derecho ambiental, que es el tema de la prevención. ¿Qué es lo que nos dice? Que cuando hablamos de la gestión del ambiente, la idea es, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué regulamos? La idea es evitar la degradación ambiental. En la medida de lo posible, o sea, ya cuando surge todas estas normas y surge todo este movimiento del derecho ambiental, ¿qué es lo que se busca? Es evitar que se siga deteriorando el ambiente. Por eso, la lógica con la que tenemos, el chip que tenemos, si queremos tener un chip ambiental, tenemos que incorporar la lógica de la prevención. En la medida de lo posible, no en la medida de lo posible, tenemos que hacer todo lo que sea necesario para evitar los impactos ambientales. Tenemos que prevenir esos impactos ambientales, ¿no? Y vigilar que no se produzca degradación ambiental. Pero ahí me van a decir, pero no, eso es imposible, o sea, el desarrollo siempre va a generar impacto ambiental. Ok, perfecto. Yo puedo admitir que hay ciertos casos en los que vas a tener que causar algún impacto en el ambiente, pero ese impacto en el ambiente siempre va a tener que ser el menor posible, ¿no? Y entonces de este principio ambiental de prevención es que nace lo que en el derecho ambiental algunos conocen bajo el nombre de la trilogía ERC, que es, la idea es evitar los impactos. Solamente si no puedes evitar los impactos, ok, vas a reducir esos impactos a su mínima expresión y vas a utilizar la tecnología
vas a utilizar las técnicas disponibles que te permitan hacer que ese impacto sea el menor posible. Y no puedes evitar, no puedes reducir. Recién, en ese caso, vamos a empezar a hablar de compensación. Porque lo que en realidad estamos haciendo y lo que estamos conservando o sea, estamos procurando salvaguardar es el patrimonio ambiental, ¿no? O sea, es salvaguardar el ambiente. Entonces, la lógica, como les digo, el chip que tenemos que tener cuando hablamos de temas ambientales, es que tenemos que actuar con prevención. Es evitar. En la medida de lo posible, evitamos el daño. Si no, lo reducimos al máximo. Y si no lo reducimos solo cuando no hemos podido ni evitar ni reducir, generamos compensación, ¿no? Ya, ahí están esto está en el artículo 6 del título preliminar, también está la declaración de Río. La forma como se materializa por excelencia este principio de prevención es, por ejemplo, a través de las certificaciones ambientales, ¿no? de los estudios de impacto ambiental, ¿no? Porque es la herramienta técnica a través de la cual vamos a poder estudiar bien el ambiente en el que vamos a desarrollar un proyecto, vamos a caracterizar los impactos que puede generar el proyecto y en base a esas dos cosas vamos a diseñar la mejor estrategia de manejo ambiental posible para que se produzcan los menores impactos que puedan haber, ¿no? De ahí la importancia de los estudios de impacto ambiental y de las certificaciones ambientales, ¿no? En nuestro país. Otro principio que está vinculado también a evitar los daños es el principio precautorio. El principio precautorio nos dice que ante la ausencia de conocimiento, ante la ausencia de certeza de que algo es inocuo, que no es dañino para el ambiente, vamos a actuar con precaución y no vamos a hacer, ¿no? O sea, si no hay, y esto de dónde nace, o sea, si no tengo certeza de cuál va a ser el impacto, no puedo actuar temerariamente y, no sé, y dejar mis residuos radioactivos en la playa, porque no sé cuál es el impacto que va a generar. Además, sobre todo, porque esto se fundamenta en el principio de responsabilidad que tenemos que tener, no solamente con nosotros mismos y con nuestra comunidad, sino sobre todo con las generaciones futuras, porque muchas veces los impactos ambientales no los vamos a ver inmediatamente. ¿Cuántos casos no hay en los que los impactos, o sea, el daño ambiental es uno de los, cuando uno estudia la teoría del daño ambiental, se da cuenta que el daño ambiental realmente rompe muchos de los presupuestos básicos de lo que es el daño ambiental, el concepto de daño desde el punto de vista jurídico clásico, ¿no? O sea, el daño ambiental muchas veces no se va a manifestar inmediatamente. Entonces, bajo esa lógica de responsabilidad, ¿no? Que inspira sobre todo este filósofo que es Hans Jonas, es que se adopta esta lógica de precaución. Y es por ello que si yo no sé cuán dañino es esto para el ambiente, no evito o sea, prefiero no hacerlo. Este principio, por ejemplo, ha sido utilizado en otros ámbitos, ¿no? También en el ámbito sanitario, por cuestiones de salud, ¿no? Por ejemplo, ustedes se acuerdan este tema de las vacas locas, ¿no? Que fue una epidemia que se generó en los años 90 en Gran Bretaña. Por ejemplo, ahí no se sabía si la enfermedad afectaba a los animales, pero se quedaba en los animales. Lo que no se sabía es si podía causar impacto a los seres humanos. Entonces, todas las vaquitas que fueron sacrificadas como consecuencia de esta enfermedad, ¿qué hicieron? ¿No? Alguien por ahí dijo, oye, pero si no le hace daño a los humanos, podríamos vender la carne. Y alguien dijo, no sabemos cuáles son los impactos que se pueden generar en la salud de las personas. Y ante esa duda, ante la incertidumbre científica, lo que prima es no hacer. Lo mismo sucede en el ambiente. La duda, yo no hago, ¿no? O sea, como les digo a veces a mis alumnos, acuérdense, el principio precautorio es
la duda favorece el ambiente. Si tú no sabes, tú no haces, porque actúas con precaución. Obviamente, bueno, el tema del principio precautorio es delicado porque invocar su aplicación supone una serie de... demanda una argumentación sólida, ¿no? Y demanda demostrar que efectivamente no existe evidencia científica de la inocuidad que puede generar la situación específica hacia el ambiente, ¿no? Además que, bueno, ahí se pone hay un gran candado en el tema de la aplicación de este principio, es que quien dice, ¿no? La autoridad que invoca este principio asume la responsabilidad, ¿no? O sea, si por ahí no se ha hecho un estudio adecuado del caso o del estado del arte, de la ciencia sobre el tema, pues la autoridad que adopta esta responsabilidad, esta decisión basada en el principio precautorio, es responsable, ¿no? De las consecuencias de su acción. Esta es otra cosa, por ejemplo, en el tema, una de las cosas donde se quiso aplicar, uno de los casos donde se quiso aplicar el principio precautorio es el caso de las antenas, antenas de telefonía celular que hubieron muchos casos, no solo en el Perú, sino en distintos países, donde lo que querían era que se retiren, ¿no? Que se retiren esas instalaciones porque no se tenía la certeza del impacto que causaba en la salud todas la radiación electromagnética generada, ¿no? Entonces, bueno, pero no prosperar. Pero hay otras cosas en las que sí. Otro principio importantísimo es el principio de responsabilidad ambiental, que nos hace referencia al principio, en realidad es el principio de reparación, ¿no? Y aquí, a mí personalmente, esta es mi diapositiva, yo la utilizo siempre, es que realmente en la vida no hay consecuencias, en la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias. Y lo que significa es que, efectivamente, ¿no? Si tú vas a causar impacto, vas a degradar el ambiente, o vas a afectar algunos de sus componentes, vas a tener que aceptar las consecuencias de eso. Y al aceptar las consecuencias vas a tener que hacerte responsable, ¿no? Y eso significa que vas a tener que restaurarlo, rehabilitarlo o repararlo. Y no solamente eso se queda ahí, sino que también vas a tener, y si es que eso no va a ser posible, vas a tener que compensar ese daño, ¿no? Y eso es lo que nos habla el principio de responsabilidad o el principio de reparación. De la mano o vinculado a este principio hay otro principio, que es el principio, es el principio de responsabilidad. Esto está recogido en nuestra Ley General del Ambiente y también en la Declaración de Río, y acompañado a este principio está el principio contaminador-pagador, ¿no? Bueno, acá el mejor ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en los casos de todos los derrames. Cuando hay derrames de petróleo en la Amazonía, ¿quién reclama? Los que reclaman son las comunidades afectadas. Pero en algo dicen las empresas de, ¿yo por qué voy a limpiar? No, tienen que limpiar. Entonces, porque hay un principio de responsabilidad detrás. Ahora, el principio del contaminador pagador, como se llamaba, fue llamado en un primer momento, o el de la internalización de costos. Que esto es un aporte del campo económico, de la economía ambiental, que ha sido adoptado por las normas jurídicas ambientales, y es en virtud del cual que se establece que si una persona genera no solamente daños, ojo, también riesgos al ambiente, tiene, no solamente va a recibir lo positivo, sino también tiene que internalizar todos los costos que se generan de las acciones de prevención, de vigilancia, y si es que sucede algún impacto en el ambiente, pues también van a tener que hacerse responsables de la restauración, la rehabilitación o la reparación del medio ambiente, del ambiente que pudiera haberse causado, ¿no? Es que no basta con hacerse responsable, sino que también tienes que aceptar los pagos, ¿no? Tienes que internalizar esas externalidades, esos efectos negativos que puede generar tu actividad,
o esos riesgos que puede generar tu actividad, ¿no? Porque si no los asume el que causa la actividad, ¿quién los va a pagar? Un tercero, y eso genera ineficiencia, genera inequidad. Entonces, si no hay eficiencia, si no hay equidad, hay muchos problemas. Entonces, una forma de corregir esto es hacer que la internalización de costos sea obligatoria. Entonces, por eso es que entra a tallar la norma ambiental. La norma ambiental. Ahora, el último principio, ¿no? Que es sumamente importante, que es el principio de participación ambiental, que nos dice que la mejor forma, o sea, la experiencia, la práctica, ha demostrado que la mejor forma de abordar las ambientales es con la participación de todos los ciudadanos que están interesados, sin importar el nivel en el que estemos, sea a nivel local, regional, nacional, internacional. Lo más importante es que los ciudadanos que están interesados participen. Entonces, bajo esta lógica, lo que se debe promover y procurar es que todas las personas puedan tener acceso libre, adecuado, a la información que está vinculada a temas ambientales. Aparte de eso, bueno, ahí está. Tenemos que no solamente las personas puedan tener acceso a esa información, sino que también tengan la posibilidad de participar en los distintos procesos de toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, participar en los procesos de elaboración de las leyes, de las políticas, los procesos en los que se somete los procesos participativos sobre los proyectos de inversión, así, etcétera, etcétera. Espérame un segundo, voy a desenchufar mi cargador, que si no se queda enchufado y eso no es bueno. Entonces, la idea es que las personas no solamente tienen que, para participar en temas ambientales, no solo tienen que participar. Primero tienen que contar con información, poder acceder a esa información. Segundo, tener mecanismos que les permitan y espacios donde puedan participar en los distintos procesos, ya sean, como les digo, normas, en los procesos de elaboración de normas, aprobación de políticas, programas, proyectos, o cualquier otra situación. Y no solamente quedarnos ahí, sino también tener la posibilidad de recurrir a la justicia, llámese, ya sea administrativa, ya sea judicial, para poder cuestionar decisiones ambientales o poder cuestionar la falta de respuesta del Estado frente a problemáticas ambientales, ¿no? Entonces, esos son los tres pilares. Bueno, y acá siempre es importante, mientras no, Dios mediante, esperemos que algún día nuestro país ratifique el acuerdo de Escazú. ¿Por qué es importante? Justamente porque lo que hace el acuerdo de Escazú es fortalecer ese principio de participación. Y lo que hace, acuérdense, en ese principio de gobernanza ambiental, ¿quiénes son los actores que intervienen en la gestión ambiental? El Estado, sí, pero también están los particulares, también está la sociedad civil. Lo que hace este famoso acuerdo de Escazú, que si bien es cierto, tenemos normas que promueven la participación de las personas en temas ambientales, también lo que venía a hacer el acuerdo de Escazú era reforzar todas las normas ambientales que ya teníamos y mejorarlas, ¿no? Y hacerlas más sólidas y hacer que los principios de este tercer elemento, que es la sociedad civil, se vuelvan más fuertes. Y eso nos hace crecer como países, nos hace que crezcamos como país democrático que somos, ¿no? O que decimos ser, ¿no? Entonces es eso. Entonces, lo que es importante es eso, ¿no? Ese acuerdo de Escazú lo que buscaba lo que busca es colocar la igualdad en el centro del desarrollo, ¿no? Y fortalecer estas normas que ya teníamos o que ya tenemos. Es cierto, ¿no? Es uno de los argumentos que ha habido mucho respecto al tema del acuerdo de Escazú,
Ha sido, pero ¿para qué? Si ya existen normas que permiten acceder a la información, que permiten participar, lo que son, o sea, las tenemos, pero es como que te den la oportunidad de mejorar, de actualizar, de que tengas, o sea, si te dicen, oye, tienes un carro, se me ocurre, tienes un carro del 90, sí anda, pero su motor no es el mejor, en términos, no sé, de eficiencia no es el mejor. Y te están dando la oportunidad de que puedas actualizar tus normas y que puedas mejorarlas, que puedas cambiar de carro, puedas mejorar. No te estamos diciendo que te vas a quedar sin carro, sino que les vamos a mejorar. Pero bueno, han habido muchos temas políticos. Esperemos que el próximo Congreso reevalúe el archivo que se dio por parte del Congreso y vuelva a estar en agenda, ¿no? La ratificación del acuerdo de Escazú, porque eso nos va a hacer un país más fuerte en términos ambientales, sobre todo desde el punto de vista de los ciudadanos de a pie, de los ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Bueno, ahí siempre las... Y bueno, y además de estos principios, se habla de algunos principios que son los otros principios que no están recogidos en las leyes, pero que son importantes considerar. Primero, el principio de la integración, que les he dicho que está vinculado al tema ambiental, ¿no? Que es integrar el tema ambiental a las diferentes políticas, que va de la mano con el tema del desarrollo sostenible. El segundo es el principio de no regresión, que si bien no está reconocido en la ley, en una ley ambiental, hay algunos tratados internacionales que ya lo reconocen, uno de ellos es el Acuerdo de París, que lo que en realidad nos busca y lo que nos dice, que en realidad este es un principio que ha sido construido por estudiosos del derecho ambiental, entre ellos el profesor Michel Prior, lo que busca a través de este principio es que si nosotros vamos a modificar una norma ambiental o una política ambiental, la lógica es que las modificaciones que generemos siempre tienen que ser para mejorar, no para irnos hacia atrás. Porque si nos vamos hacia atrás, la idea es que nosotros avancemos en términos ambientales, no que no que generemos regresiones. Entonces, de ahí nace este principio, el de la no regresión. Otro principio del que se habla es el principio de equidad intergeneracional, que lo que hace es traducir también esto que haya sido esbozado por el desarrollo sostenible, que es asegurarnos que las generaciones futuras van a tener los mismos derechos. Y eso se llama los mismos derechos que la generación actual. Y eso significa la equidad intergeneracional, ¿no? Y también hay un principio pro ambiente, ¿no? Que va de la mano con el principio precautorio, ¿no? Que es siempre hay que actuar a favor del ambiente, ¿no? No solamente cuando hay duda, sino siempre, ¿no? O sea, así como hay un principio pro homine, pro hombre, pro ser humano, también siempre debería haber un principio pro ambiente. Y llegamos al último bloque. Vamos a terminar. Afortunadamente esto no es muy largo. Sobre el marco normativo. Nuestro marco normativo puede ser aparentemente muy, muy difícil de entender, pero lo que tenemos que entender es que hay normas ambientales generales que se aplican a todo, a todos los sectores, sin importar qué actividad se desarrolle. Hay normas que, sobre todo, que se aplican sobre todas las actividades económicas, sin importar qué actividades económicas estamos desarrollando, y hay normas específicas para las actividades económicas. Eso es lo que, a grosso modo, dice que se puede. Dentro de las normas generales, vamos por acá arriba, empezamos por acá. Tenemos, primero, la Constitución. Dentro de la Constitución hay dos partes que tenemos que considerar que son sumamente importantes, ¿no? Que es, primero, el artículo 2, inciso 22, los tres patitos, que reconocen como derecho fundamental de todos los peruanos y de todas las personas el vivir en un ambiente adecuado, ¿no? Y que, como ya hemos visto, es la finalidad última debería ser la finalidad última del derecho ambiental, porque es el hecho de vivir en un ambiente adecuado en realidad es una condición habilitante a que nuestros demás derechos fundamentales que están conectados o que dependen de este ambiente adecuado, pues sean gozados efectivamente.
Y por el otro lado, tenemos nuestra Constitución regula en la parte que está vinculada al medio ambiente y los recursos naturales, la forma como estos recursos naturales tienen que ser utilizados, ¿no? Y es en esta parte que está entre el artículo 67 y 69, que nos habla de cuál es la posición del Estado respecto a eso, ¿no? Sobre eso les recomiendo ver el taller, no, el evento que desarrollaron los chicos del TDA hace 2 semanas en el marco de este tema de la agenda electoral. Se tuvo una discusión sumamente interesante sobre la constitución ecológica, ¿no? Si es que realmente tenemos una constitución ecológica o no, si necesitamos una reforma, cuál es la perspectiva que debería haber en la región. Realmente sobre este tema les recomiendo ver ese tema. Realmente ha sido escuchar a las personas hablar de ese tema, especialistas, constitucionalistas, que conocen muy bien ese tema. Ha sido una experiencia, ha sido realmente algo muy enriquecedor. Es que les recomiendo encarecidamente. De repente los chicos del taller pueden poner el link acá para que los interesados puedan ver esta sesión. Y bueno, otra norma que es sumamente importante es la Ley General del Ambiente. La Ley General del Ambiente, vigente desde el año 2005, no es la primera ley ambiental que tenemos. Quizás es la ley de vanguardia que hemos tenido, cuyo antecedente inmediato es el Código del Medio Ambiente, pero lo que es importante es que esta ley empieza a sistematizar, ¿no? y da una visión distinta al tema ambiental. Si bien, como ya hemos visto, desde el inicio de la República han habido siempre normas donde se ha buscado garantizar la salubridad del ambiente, el higiene o el uso de los recursos naturales. Es a partir de esta norma que, sobre la base de lo esbozado y de todo lo que se había trabajado en el ámbito internacional, con la Declaración de Río, con las conclusiones del reporte Brundtland y todo, es que esta Ley General del Ambiente pues nos da un marco sumamente interesante. Es una ley que ya tiene 15 años, pero que se adapta muy bien y que nos da un marco general bueno, ¿no? Proactivo, para poder poder desarrollar cómo se tienen que, poder establecer las pautas de cómo tienen que desarrollarse las relaciones, las distintas relaciones de los actores con el ambiente, ¿no? Entonces ahí hay una primera parte donde están estos principios del derecho ambiental. Eso es importante porque si bien el Perú ratificó la Declaración de Río, otra cosa es que sean principios recogidos en una norma de rango nacional. Entonces eso es importantísimo. Y luego, a partir de esta norma, vamos a ver que no hay una primera sección que está dedicada a la política nacional del ambiente y a la gestión ambiental, que en realidad lo que hacen es decirnos cuál es la hoja de ruta de nuestro país en términos ambientales y cómo pretendemos llegar a esto, ¿no? Nos dice cuáles son los actores que están involucrados en la gestión ambiental. Acá les repito, los temas ambientales no son solamente tarea del Estado, es tarea conjunta, donde también entran a tallar las empresas y también entran a tallar la población y la ciudadanía. Después tenemos una parte que está bajo el título de la integración ambiental, que incorpora esta visión de la ambientalista en todo lo que es la temática del aprovechamiento de los recursos naturales, el uso y la conservación de la diversidad biológica, cómo es que tenemos que garantizar la calidad ambiental la calidad de los distintos componentes ambientales, es decir, del agua, del suelo y los demás componentes ambientales, el rol que debe tener o que esperamos tenga, ¿no? o que se le da a la ciencia, a la tecnología y a la educación ambiental, que es sumamente importante, sobre todo en términos de lo que se llama la alfabetización ecológica. Y también lo que está vinculado a el último título, que está vinculado al régimen de la responsabilidad del daño ambiental, ¿no? Donde se desarrolla todo lo que está
lo referente a los instrumentos y al sistema, todas las técnicas que vamos a desplegar para fiscalizar, para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales y de las obligaciones ambientales que nazcan de otra fuente que no sean las normas, ¿no? Y también en este capítulo vamos a ver que en el caso en el que se genere un daño al ambiente, también se desata o se establece, se prevé un régimen de responsabilidad por ese daño ambiental. Y también establecen mecanismos para resolver conflictos socioambientales. Aparte de estas normas, la Ley General del Ambiente, tenemos la Ley Orgánica de Recursos Naturales, que bueno, no la vamos a tocar por cuestiones de tiempo, pero también hay otras normas, sobre todo enfocadas al desarrollo de las actividades económicas, ¿no? Tenemos la Ley Marco para el crecimiento de la inversión privada, que si bien es de los años 70, es la norma que establece que las autoridades ambientales son autoridades propias de cada sector. Luego tenemos la ley del CIA, o del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que establece y hace obligatorio el hecho de tener que contar con una certificación ambiental si deseamos desarrollar un proyecto de inversión en el Perú que vaya a causar impactos ambientales significativos. Tenemos la ley del CINEFA, que es la ley que crea el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que regula justamente este tema del ejercicio de las funciones evaluadoras, supervisoras y fiscalizadoras para el cumplimiento de las normas ambientales y de las obligaciones ambientales. Y también tenemos otras normas, ¿no? Como la ley específicas, ¿no? La ley de gestión de residuos sólidos, la ley de transporte de materiales y residuos peligrosos, y también, y bueno, tenemos, ¿no? También otras normas, ¿no? La ley, por ejemplo, de los recursos, la Ley General de Recursos Hídricos, la Ley de Áreas Naturales Protegidas, que en algunos casos puede ser aplicable, el aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica, o la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y así sucesivamente, ¿no? Tenemos distintas normas transectoriales que son aplicables a todos los sectores, siempre y cuando sí se presenta el elemento o ese ámbito, ese aspecto que está siendo regulado, ¿no? Por ejemplo, el tema de los recursos hídricos, si hay recursos hídricos involucrados, pues corresponde aplicar esa norma. Y también tenemos la normativa ambiental sectorial. ¿Qué significa esto? Que para el desarrollo de las actividades económicas, existen normas que establecen cuáles son los criterios o cuáles son los lineamientos, cuáles son las reglas que se tienen que seguir para garantizar la protección del ambiente o gestionar la actividad en términos ambientales correctos, ¿no? Esto es algo que hay muchos sectores de actividades que ya han actualizado o que ya han dado estas normas para su sector. Hay muchas que están en proceso. Este es un cuadrito que se publicó el año pasado en noviembre, octubre-noviembre por el MINAM, ¿no? Y que, bueno, que nos sirve de referencia para ver, ¿no? Se ha avanzado, ¿no? Las actividades, por ejemplo, minero-energéticas ya tienen estas normas ambientales. Luego tenemos, pero hay otros sectores, ¿no? Como el sector de los residuos sólidos, el sector de turismo, el sector de salud, todavía está en proceso de construir o de elaborar estas normas. Entonces, es básicamente eso, y creo que con eso hemos... bueno, y una cosa que es cierto, de repente no son normas ambientales como tales. Vamos a ver que un elemento que en los últimos años ha marcado, que está guiando el desarrollo de la política ambiental en nuestro país, es el tema de la incorporación del Perú en la OECD,
¿no? La OECD que lo que busca es promover políticas que mejoren, que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos que forman parte de esta organización, ¿no? Y que el Perú quiere, del cual el Perú quiere ser parte. Ahora, actualmente, bueno, el año pasado habían 37 países. En América Latina solamente están México, Chile y Colombia. Perú está haciendo su trámite con Colombia. Colombia se adelantó. O nosotros nos quedamos atrás. Pero bueno, ¿por qué es importante, no? Porque en el marco de la evaluación y del proceso, vamos a decir, de postulación del Perú para ser parte de esta organización, hay una cosa que se llama el programa país, ¿no? Y se realiza una serie de evaluaciones de distintos temas, ¿no? Que son, por ejemplo, están vinculados a temas de gobernanza pública, crecimiento económico, temas de anticorrupción, de lucha contra la corrupción y así sucesivamente. Y uno de esos temas es el tema ambiental. Por eso es importante, ¿no? Porque una de las, si hay algo que está o durante los últimos años ha catalizado o ha impulsado de ciertos temas, de ciertos aspectos en materia ambiental, ha sido justamente la intención de que nuestro país quiera ser parte de esta organización, de la OECD, y pues por eso es que nos hemos empeñado, ¿no? Y para eso, una cosa, por ejemplo, que ha sido también importante, es que en el año 2016, 2015-2016, una de las cosas que se hizo fue hacer una evaluación del desempeño ambiental, o sea, un diagnóstico de cómo estaba el Perú en temas ambientales, ¿no? Que es este librito, y donde se han identificado, ¿no? Las cosas buenas, las fortalezas, pero también las debilidades y todas aquellas cosas donde se deberían trabajar, ¿no? Entonces, como les digo, es un elemento que ha catalizado ciertos temas y Dios mediante va a ayudar y es un elemento positivo, ¿no? Para que todo este marco normativo que a lo largo de los últimos 25, 30 años se ha ido construyendo con más intensidad, pues cada vez sea más perfectible y sobre todo esté adaptado, ¿no? Adaptado a la finalidad para la cual está diseñado. ¿Cuál es esa finalidad? Que las personas vivamos en un ambiente sano que nos permita vivir con calidad de vida, que nos permita vivir con salud, que nos permita vivir tranquilos, ¿no? Entonces, eso es básicamente. Y bueno, y con eso, chicos, yo he terminado. Muchísimas gracias. Creo que me pasé 3 minutos, creo. Y eso es todo. No sé si tienen preguntas. De repente he ido un poco rápido. Muchas gracias por su participación. Siempre un gusto escucharla, una excelente ponencia. Y sí, hay preguntas que nos han generado por Facebook Live. Voy a proceder a leerlas. Bueno, la primera es Harold Canales, quien pregunta, ¿la diferencia exacta entre el derecho ambiental y ecológico o es que podemos considerar a ambas ramas como una sola? Y la distinción entre ellas no tiene relevancia para el estudio jurídico ni la legislación peruana, ya que pueden considerarse iguales. Ya, ¿te parece? Hacemos como que, ¿cuántas preguntas tenemos? ¿Juntamos varias y respondo varias? Ya, sacamos algo de 5. No son muchas, puedo. Pero bueno, el tema del derecho ambiental y el derecho ecológico en realidad es una cuestión de. No son sinónimos, como hemos visto, pero sí se entiende como podrían venir a ser lo mismo. Además que no se utiliza mucho el término de derecho ecológico, ¿no? Es un poco más. Pero lo que es importante aquí es sobre todo rescatar la visión de la ecología, ¿no? Que nos dice que que el mundo no gira en torno al ser humano, sino que el ser humano es un elemento más del ambiente y como tal tiene la responsabilidad de cuidar el ambiente, ¿no? Entonces eso es lo que hay que sobre todo rescatar y considerar al momento de definir, ¿no? O sea, no,